En el primer ejercicio tenemos que sacar una derivada en base al siguiente enunciado. Dada una función, el punto x y el valor de delta x, realiza un programa en el lenguaje de su preferencia que calcule la derivada de la función df de x con respecto a dx. Para empezar este ejercicio pedimos por pantalla una función, siendo esta ingresar función, aplicando un input y almacenándola en función. Después pedimos un valor para x, siendo este ingresa un valor a x, aplicando un input y un float y almacenando el resultado en la variable x. Después un valor para delta x. Ingresa un valor para delta x, aplicando un input y un float y almacenando el resultado en la variable de x. Posteriormente de esto ocupamos la función def f de x para evaluar con un método eval, siendo este result igual eval de f. Después retornamos un resultado, siendo este result. Para luego evaluar la función, pasamos a derivar con la función def derivada con los parámetros function x de x, en la cual result sería el valor de la derivada y esto a su vez sería result es igual, abre paréntesis, f, abre paréntesis, función, abre paréntesis, x más dx, menos f, abre paréntesis, función, x y todo dividido en dx. Y retornamos el result para luego imprimir todo con un print. Por lo tanto, al ingresar los parámetros y ejecutar el código, obtendremos el valor de Dada una función, la derivada de la función de f con respecto a x y un valor de error de absoluto epsilon, realiza un programa en el lenguaje de su preferencia que calcule el valor de delta x, tal que la derivada de la función con respecto a x menos el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x partido delta x, todo esto absoluto, sea menor que epsilon. Primero importamos unas librerías, la from SciPy import symbol y import math. Bueno, la math. Definimos que x es igual a symbol de x. Ahora creamos una función que contendrá nuestra función, que sería def f con la variable x, que sería igual al retorno del x al x elevado a 2 más 2 por x más 3. Después definimos el límite en una función que se llama defLimit. Sus variables son delta x y x. Esta contendrá una variable llamada result, que es igual a la función de x más delta x menos la función de x. Esto todo dividido por delta x. Después será un return que será igual al result. Ahí termina esta función y pasamos a crear una variable llamada error, que se crea con un flotante y se pasa por teclado. Lo mismo con x. Después delta x, que sería ¿cómo se llama? Que sería igual a la raíz del epsilon o del error que está ahí puesto por x. Después de esto implementamos una variable llamada derivada, que es la derivada de la función de x con x. Después un while, que sus condiciones son que el error sea menor que, si el error es menor que 2.2 exponente menos 16,
Con esto, si pasa estas condiciones, tenemos que cambiar el epsilon, o sea, la variable error. Después creamos una bandera que que es igual a true para para hacer un while, que será flag igual true, las condiciones. Dentro del while hay una variable llamada iResultados, que es igual a la derivada menos el límite de delta x, x. Pues con esto imprimimos por teclado el delta x. Con esto después pasamos a un if, que su condición es el absoluto de iResultado. Tiene que sea menor a error. Si esto pasa, se imprime, la condición se cumple con delta x y la bandera pasa a ser falso, el flag. Si esto no pasa, pasa a un else, y el else hace que el delta x sea igual al delta x dividido en 2, y así se termina el código. Ahora mostraremos una demostración. Ingresamos el epsilon y funciona.